Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nosotros hablamos de que el perdón es una solución para un problema y también mencionamos de que el origen del problema está en acciones equivocadas que fueron realizadas en el tiempo pasado. Y después definimos estas acciones equivocadas con acciones que uno realizó hacia otros seres, como causa daño, y mencionamos que para ese tipo de acciones la manifestación es estados como la culpa, el remordimiento, incluso preocupación y miedo, y que la solución de ese problema, una de las soluciones es pedir perdón. Y otro tipo de acciones son acciones que otros seres realizan con relación a nosotros, acciones incorrectas, y esas acciones generan estados mentales como odio, enojo, resentimiento, rencor, etc. Y que la solución de ese problema era perdonar. Y también nosotros mencionamos que hay acciones reflexivas que uno realiza a lo largo de la vida, acciones con falta de consideración y que muchas veces uno tiene dificultades para perdonarse a uno mismo. O sea, son los estados como por ejemplo autoculpa, autorrecriminación, baja de la autoestima, etc. Entonces, esa es la tercera parte del perdón, que es perdonarse a uno mismo. Entonces nosotros definimos, también hablamos de la mente, muy brevemente, cómo funciona el flujo de la conciencia, el flujo de la mente, y nosotros mencionamos de que hay cierto tipo de estados que no obstante no son inherentes a este proceso, a este flujo. Estos estados permanecen dormidos y cuando hay condiciones favorables o circunstancias determinadas, esos estados afloran o se manifiestan en la mente. Entonces, estos estados insanos, que están dormidos, latentes, como dijimos, cuando hay condiciones, se manifiestan en la mente. Cuando estos estados se manifiestan en la mente, nosotros tenemos un problema. Porque esos estados afligen la mente, contaminan la mente y a su vez esos estados tienen la característica de oscurecer nuestra visión. Entonces nosotros no podemos ver claramente cuando nuestra mente está oscurecida por este tipo de estados como la culpa, el remordimiento, etc. Y además estos estados son peligrosos en el sentido de que estos estados pueden motivarnos a realizar lo que nosotros denominamos transgresiones éticas. Cualquier tipo de transgresión ética que ustedes observan en el mundo tiene su origen en la mente y específicamente tiene su origen en estados como estos que nosotros estamos mencionando. O sea, de que cualquier acción de violencia, cualquier acción de agresión verbal que exista, esa acción es una acción volitiva, como nosotros llamamos, y detrás de esa acción hay una serie de estados mentales. Y
detrás de cualquier acción de violencia, cualquier acción de agresión, siempre existen los estados mentales asociados con esta raíz del enojo, de la aversión. Entonces, ante esta situación, una de las soluciones que nosotros mencionamos es la práctica del perdón. Y nosotros mencionamos 3 formas. La primera es pedir perdón. Nosotros explicamos ya sobre eso, que es para eliminar los estados mentales insanos y también para cultivar cualidades positivas, por ejemplo, como la humildad. Y el segundo es, en este caso nosotros somos los afectados, para eliminar estados mentales insanos como el enojo, el odio, el resentimiento, y también para cultivar cualidades positivas como la benevolencia, la compasión, etc. Y el tercero es perdonarse a uno mismo para eliminar estados como la autoculpa, la autorrecriminación, el enojo hacia uno mismo, y para cultivar cualidades positivas hacia uno mismo, como la benevolencia, etc. Entonces, como ustedes pueden observar, en el budismo, el perdón es algo muy concreto. O sea, de que nosotros tenemos que calificarlo en realidad. O sea, nosotros pedimos perdón a aquellos a quienes hicimos daño, o perdonamos a aquellos que nos hicieron daño a nosotros, o nos perdonamos a nosotros mismos. O sea, que no es algo abstracto. Siempre hay un objeto de la práctica del perdón. Y ahí ustedes tienen una pregunta que ¿es el perdón una solución completa al problema? Pues ustedes lo pueden responder a esa pregunta. A veces uno perdona y a veces uno cree que ha perdonado y después uno vuelve a tener ese tipo de estados mentales con relación a esas personas. O sea, yo creo que muchos de nosotros experimentamos eso. O sea, que uno dice, yo lo perdoné a esta persona, y después, o sea, uno vuelve a tener ese tipo de estado. Entonces significa que uno no lo ha perdonado completamente, o esa práctica del perdón no ha sido completamente eficiente en su propósito. Ahora, en realidad, aquí hay un problema, que es que en la medida de que nosotros no erradiquemos de nuestra mente de una manera definitiva ese tipo de estados mentales, como por ejemplo la culpa, el remordimiento, el enojo, etc., esos estados van a seguir latentes en nuestra mente y esos estados pueden volver a ocurrir. Entonces, la única solución definitiva con relación a esto es la erradicación de ese tipo de estados. En la medida de que no erradiquemos esa potencialidad, esa latencia, esa disposición latente de esos estados, en la medida que no erradiquemos esos estados, van a seguir ahí. Y cuando haya condiciones, esos estados van a volver a florar. Entonces, el perdón es una solución completa al problema, pues técnicamente hablando, la respuesta es no. Porque solamente cuando esos estados hayan sido erradicados, nosotros estamos seguros que nosotros no vamos a volver a sentir culpa, nosotros no vamos a volver a sentir enojo, resentimiento, rencor, etc. Ahora, el hecho de que no sea una solución completa no significa que uno no la debe realizar. O sea, a veces uno quiere ser radical y dice, bueno, no, yo compro esto, me soluciona el problema, no. Pero en realidad es una práctica que ayuda a otras prácticas. Y
La práctica del perdón, como mencioné brevemente, implica una responsabilidad a partir de ahora en adelante, a partir del momento en que uno practica el perdón, una responsabilidad con relación a nuestras acciones, sobre todo las acciones, porque nosotros tenemos la potencialidad de causar daño a otros seres a través, nosotros tenemos libre albedrío, de acuerdo con el budismo, en este ámbito. Nosotros podemos causar daño a través de nuestras acciones verbales y corporales, básicamente. No obstante, las acciones tienen su origen en la mente. Para poder causar daño a otros seres, nosotros necesitamos hacer algo a través del cuerpo o del lenguaje. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa potencialidad o esa habilidad de causar daño a otros a través de nuestras acciones, verbales y corporales. Y también tenemos la posibilidad de no causar daño si nosotros nos abstenemos de cierto tipo de acciones. Entonces, si nosotros nos abstenemos de realizar acciones que causan daño a los demás, nosotros vamos a evitar precisamente el origen del problema. Al no causar daño, nosotros no vamos a tener después el problema de culpa, o remordimiento, o preocupación con relación a acciones incorrectas o transgresiones éticas que nosotros hemos cometido. Entonces, por esa razón, la práctica del perdón conlleva una responsabilidad en el sentido de que a partir de ahora en adelante nosotros tengamos mucho más atención y cuidado con relación a nuestras acciones con respecto a otros seres humanos, en este caso. Cuando uno experimenta culpa o cuando uno experimenta este tipo de estado, uno se da cuenta en qué enredo se ha metido uno, ¿no? Y todos los seres en realidad experimentan esto en un momento u otro, porque prácticamente nadie está libre de haber cometido acciones que causan daño a los demás. Entonces, mientras mayor es la cadena de transgresiones éticas que los seres realizan, mayor es esta cadena de la culpa, el remordimiento, el enojo que existe en el mundo, los resultados del mundo que nosotros vemos y que vivimos, ¿no?, en la actualidad. Y precisamente eso tiene que ver con otras soluciones posibles. Ahí no puse la ética, pero la ética, como mencioné anteriormente, es algo preventivo. La ética en el budismo no está relacionada con una religión. La ética en el budismo se dice que es universal. ¿Por qué? Porque la ética está basada en el principio de que nadie quiere sufrir, que cada uno quiere estar bien. Entonces, independientemente de las creencias o los valores o lo que uno tenga, todos tenemos en común eso, que cada uno de nosotros aprecia su propia vida como lo más importante. Entonces, cualquier acción que vaya en detrimento de la felicidad o del bienestar de los demás es una transgresión ética. Entonces, la ética es un principio universal y que es algo ineludible y que uno tiene que poner en práctica ahora, porque si uno no pone en práctica eso, uno está en falta con los demás. Entonces, la ética nosotros podemos decir que es algo que previene acciones que causan daño a los demás, y al prevenir eso previene la manifestación de estados mentales
como la culpa, el remordimiento, etc. Ahora, paradójicamente, el problema del odio, el enojo y el resentimiento es un problema que lo podemos resolver nosotros, a diferencia del problema de la culpa. A diferencia del problema de la culpa, el problema del remordimiento, que, como ustedes vieron anteriormente, el problema de la culpa es un problema más complejo para nosotros, porque tiene que ver con algo que uno le hizo a otro. Entonces yo puedo ir a pedirle perdón a la otra persona, pero no tengo garantía de que la otra persona me perdone. O, como dije anteriormente, a lo mejor la otra persona no está disponible, o la otra persona ya no está aquí. Entonces el problema de la culpa, el problema del remordimiento, es un problema que se requiere, para resolverse completamente, requiere de las partes. No solamente de que uno tenga la intención, el deseo genuino de pedir perdón, sino también se requiere que la otra persona lo perdone. Pero en relación al enojo, es un problema que nosotros podemos resolver aquí y ahora. Pero no obstante esto, es lo más difícil a veces de quitárselo. O sea, como sea una experiencia que cada uno de nosotros tiene. O sea, si a veces es difícil perdonar a otra persona por una nimiedad, por algo muy insignificante. O sea, pónganse en el lugar de una persona, ¿no? No sé, que le han asesinado a un hijo, o que le han matado a un familiar, o algo así. O sea, qué difícil que debe ser practicar esto, cuando en un caso extremo como ese. Pero el problema del enojo es un problema que nosotros mismos lo podemos resolver y nosotros mismos lo tenemos que resolver. Pero no obstante eso es muy difícil de resolverlo y quitar. Entonces el perdón es una forma. Hay otros métodos que en el budismo se utilizan para trabajar, por ejemplo, con este tema del enojo, del odio, del resentimiento. Y nosotros tenemos el cultivo de la atención, que es una práctica meditativa exclusiva del budismo, y también hay distintos métodos de meditación de tranquilidad. La meditación de tranquilidad es otra técnica, otro método de meditación que no es exclusiva del budismo, que también se puede utilizar para trabajar con este tipo de estados. Y hay soluciones de tipo reflexivo. Entonces, por ejemplo, soluciones de tipo reflexivo consiste, en reflexionar acerca de las desventajas o los peligros, por ejemplo, de estos estados como el odio, el enojo o el resentimiento. Entonces esas soluciones de tipo reflexivo, por ejemplo, consisten en, por ejemplo, cuando uno se enoja, el primer afectado es uno mismo. Eso dice en nuestros textos, ¿no? Es como si uno le fuera a tirar un leño con flamas a otra persona. Entonces, para poder arrojar ese leño con flamas, con llamas, tiene que agarrarlo uno mismo para poderlo tirar. Entonces, el primero que se está dañando es uno mismo. Entonces, por ejemplo, esos son, soluciones de tipo reflexivo. Comprender acerca de los peligros o las desventajas de tener este tipo de estados mentales. Que el primer perjudicado es uno mismo. O sea, porque antes de poder hacer algo malo, uno tiene que tener eso en la mente. Antes de poder arrojar ese leño en llamas, uno tiene que agarrarlo uno, ¿no? Y quemarse. Y después uno podrá arrojar, o sea, tendrá el efecto deseado o no, eso es otra cosa.
Entonces uno se está afectando a uno mismo. Entonces hay una serie de soluciones así de tipo reflexivo en nuestros textos de enseñanzas del Buda. Y hay muchas. O sea, uno podría pasarse muchas horas hablando de esto. Por ejemplo, el Buda dice de que hay un discurso en el Majjhima Nikaya que se llama el símil de la sierra, donde el Buda dice, sobre todo para los bhikkhus, a los monjes, que el Buda dice de que aún si a uno le estuvieran cortando los miembros con una sierra, esa persona de que hace surgir enojo o odio en su mente no está siguiendo la enseñanza del Buda. Eso es un ejemplo extremo. No, de que uno aún en una situación de peligro mortal, uno no debería hacer surgir ese tipo de estados en su mente. O por ejemplo, otro tipo de reflexión es, por ejemplo, cuando uno se ordena, uno tiene que abandonar, dejar la familia, ¿no? Entonces el Buda dice, uno cuando se ordena tiene que dejar lo más preciado que uno tiene, la familia. Y uno lo hace, y uno no puede abandonar el enojo. O sea, una reflexión que o sea, si uno abandonó la familia para poder ordenarse, ¿no? En la orden monástica, y uno no puede abandonar el enojo, que es algo perjudicial cuando la familia ha sido algo benéfico para uno, ¿no? Entonces hay una serie de soluciones así de tipo reflexivo que pueden servir, ¿no? Y que uno puede utilizar. Otra solución así de tipo reflexivo es reflexionar acerca de la propiedad de las acciones. O sea, que es lo que se llama la ley del karma, que los seres son propietarios de sus acciones, de acuerdo con esta ley. Entonces, o sea, si una persona se enoja, uno es propietario de ese enojo. Propietario en el sentido de que esa acción es una acción que es responsabilidad de uno mismo, como la acción que la otra persona realizó en detrimento de uno. Entonces la persona que realizó una acción en detrimento de uno es responsable, de acuerdo con esa ley de causa y efecto de esas acciones. Entonces esa persona va a experimentar en un determinado momento, de acuerdo con esta ley de causa y efecto, los resultados de esa mala acción. Por supuesto que uno no lo desea eso, pero uno reflexiona acerca de eso. Entonces, hay una serie de soluciones de tipo reflexivo que no implican meditación. Estas soluciones no implican meditación, sino implican traer a la mente las ventajas o los peligros de este tipo de estados mentales. Y estas soluciones pueden ser efectivas de acuerdo a los individuos. Ahora, y por ejemplo, hay otras soluciones de tipo reflexivo que dice lo siguiente. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas de la Abhidhamma, la mente, mañana vamos a hablar sobre las realidades y un poco más sobre la mente y todo esto. La mente, en el plano humano, siempre depende de propiedades materiales para poder surgir. O sea, de que es imposible que la mente exista en el plano humano si no es en dependencia de ciertas propiedades materiales. O sea que, por ejemplo, para ser práctico, para que uno vea algo con el ojo, la conciencia del ojo depende de la base del ojo, que es una propiedad material para surgir. Para que uno pueda oír o escuchar algo con el oído, la conciencia auditiva depende de una propiedad material que es la base del oído. Y de todas las conciencias que nosotros experimentamos dependen siempre de propiedades materiales. Cuando uno está pensando o recordando algo, esa conciencia, por medio del cual uno piensa o recuerda, depende de ciertas propiedades materiales. O sea, de que hay materia que es el sostén o el soporte de la mente.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mente está asociada con estados, por ejemplo, como la culpa, el enojo, el odio, el remordimiento? Ahora, de acuerdo con esos textos, estados como el odio, la culpa, el remordimiento, etc., son estados que además de afligir, como expliqué, y contaminar la mente, tienen la función de destruir su propio soporte. Destruir es, entre comillas. ¿Qué significa eso? Significa de que estados como el odio, el enojo, el remordimiento afectan negativamente las propiedades materiales sobre las que dependen para surgir. Entonces, eso significa de que uno puede tener una enfermedad física, o sea, en palabras simples, o uno puede tener un padecimiento serio. O sea, por supuesto que una cosa es tener enojo eventualmente y otra cosa es tener estados muy intensos y agudos de enojo, odio, etc. Eso realmente es, se dice de que ese estado mental, además de ser una aflicción contaminante de la mente, un estado insano, a su vez afecta la materia sobre la cual depende. Entonces, en realidad, tener ese tipo de estados mentales es un peligro para el cuerpo. Entonces eso también es, por ejemplo, una solución de tipo reflexivo, algo que uno puede reflexionar. O sea, cada vez que uno tiene ese tipo de estado, uno se está dañando no solamente la mente, sino el cuerpo, la materia. El otro método es el método del cultivo de la atención plena. Ahora, ese método es muy bueno. Pero, porque ese es el método que uno aplica en el momento presente. Pero ese método requiere un gran entrenamiento. Entonces, para poder aplicar ese método uno requiere tener un gran entrenamiento mental a través de la práctica de esta atención plena. Normalmente uno logra este entrenamiento por medio de asistir a retiros, o sea, varios días, donde uno practica el cultivo de la atención. Y el método de la tranquilidad es un método también que requiere un entrenamiento mental. O sea, que si ustedes quieren aplicar esos otros métodos, ustedes tienen que cultivar eso, así como uno va a un gimnasio, bajar de peso o lo que sea. Uno tiene que ir a un retiro, a un monasterio, a un centro a aprender y practicar este tipo de técnicas, ya sea de cultivo de atención plena, vipassana o métodos de tranquilidad. Ahora, en la lengua Pali, que es la lengua que, de acuerdo con nuestra tradición, el Buda utilizó, no existe ningún término, ningún concepto que se pueda traducir como perdón. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Esa pregunta me la hago. Ahora, esta pregunta ya me la han hecho. Entonces, mi maestro, el venerable Siddhananda, él fue a Estados Unidos en el año 79 con su maestro, el venerable Mahasi Sayadaw, que es uno de los monjes que uno puede decir que el gran pionero de la meditación budista entre las personas laicas, ¿no? Porque fue la persona, Mahasi Sayadaw, fue un monje de origen birmano, que fue el que empezó a enseñar la práctica del cultivo de la atención y vipassana a las personas laicas.
en la década de los 50, ¿no? Y entonces eso se popularizó en Birmania, después él empezó a viajar por todo el mundo y bueno, después gradualmente se fue popularizando, otros maestros vinieron también, pero el Venerable Mahasi Sayadaw fue el primero, o uno de los primeros. Y el Venerable Mahasi Sayadaw era el maestro de mi maestro, el Venerable Siddhananda, y en el año 79 al Venerable Mahasi Sayadaw lo invitaron a Estados Unidos, y el Venerable Mahasi Sayadaw llevó al Venerable Siddhananda y a otro monje, y a pedido de la comunidad budista en Estados Unidos, el Venerable Mahasi Sayadaw lo dejó a mi maestro, el Venerable Siddhananda, que se quedara en Estados Unidos. Él iba solamente de visita 3 meses y terminó quedándose como 20 años ahí. Pero mi maestro enseñaba la práctica de la meditación. Entonces, antes de comenzar la práctica de meditación, él se realizaba la práctica del perdón. Y la práctica del perdón es como nosotros la vamos a practicar aquí, como yo les explico. ¿No? Entonces, lo que mi maestro hizo fue adaptar un poco, digamos, todas estas enseñanzas budistas un poco a la mentalidad de Estados Unidos y occidental, enseñar esta forma de práctica del perdón de 3 formas. Pero en las escrituras de Pali, si ustedes buscan el concepto de perdón, en realidad el único término que ustedes van a encontrar, por lo menos que yo he encontrado, no sé si alguien tiene otro término que por favor nos diga, es la voz Pali kamana o kamati. Kamati es un verbo impersonal en Pali, que significa algo así como soportar o aceptar, ¿no? Y que de hecho está relacionado con la voz Pali kanti, que significa paciencia. Entonces, estas voces, kamana, kamati o kanti, significa soportar, tolerar, aceptar. Y eso significa de que uno no deja que la mente se vaya a ese tipo de estados. Por ejemplo, si una persona está, digamos, siendo agresiva, digamos, verbalmente con relación a uno, entonces, kanti o paciencia, como nosotros hablamos, significa, en realidad es un estado, es un freno que frena la mente para que la mente no salga de ese estado de neutralidad o sano que está, que no salga de ese estado y se vaya a un estado de enojo porque a uno lo están, digamos, atacando, digamos, verbalmente, lo que sea. Entonces, ese es el concepto que existe en los textos budistas, por lo menos en la tradición Theravada. No sé, hay algunos de ustedes que son de otras tradiciones, es una buena pregunta para sus maestros, ¿no? A ver si en otras tradiciones cómo manejan esto, cuál es la terminología, cuál es el concepto. Pero en realidad hay un solo concepto, porque es lo mismo con la culpa que con el enojo. ¿No? O sea, es bien interesante esto, porque la culpa en realidad, ¿qué es? O sea, de que uno, no sé, recuerda o ve a alguien a quien uno le hizo daño. Y uno recuerda eso. Entonces, al tener esa experiencia, hay esa posibilidad de que la mente salga de ese estado de neutralidad o estado sano que está la mente y vaya a ese estado de culpa. Entonces, eso que se llama kanti significa que contiene la mente, es un freno. Entonces evita de que la mente se vaya de ese estado a ese otro estado. Entonces, en realidad, eso es, en los textos Pali, el canon Pali, eso es el concepto que existe, ese es el término. Entonces eso aplica tanto para la culpa
como por cualquier estado, no como el remordimiento, como el miedo, como la preocupación, como el enojo. Porque en realidad la mente pasa de un estado a otro estado, ¿no? Entonces hay algo que puede evitar ese pasaje, por decirlo así. Entonces eso que evita ese pasaje es lo que normalmente en Pali se llama Khanti, que en realidad nosotros traducimos como paciencia, pero eso significa mucho más que eso, ¿no? Significa contener. O sea, es como un freno, o sea, cuando uno sabe andar a caballo, ¿no? Frena. De la misma manera uno contiene que la mente se vaya de ese estado a otro estado.